Sí, terminamos Sí. de estudiar el ejercicio 45. Ok. Bueno, miren, aquí hay algunas cosas interesantes. Fíjense bien, el 49 y el 50 están interesantes. ¿Por qué están interesantes? Porque no son funciones. No son funciones. ¿Y por qué no son funciones? Porque el 49 es una parábola horizontal. A ver, pregunto, ¿una parábola horizontal es una función? No. 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 Esta es una parábola horizontal. ¿Por qué? Porque el que está elevado al cuadrado es la y la x es lineal. Esas son condiciones suficientes para darnos cuenta que es una parábola horizontal. Y el 50 es una hipérbola. ¿Por qué es una hipérbola? Porque a esta, si le doy su maquillada, ¿se acuerdan de la canción de Mecano? De Mecano. No, nunca escuché Mecano. A ver, aquí. La de maquillate, maquillate. Échese un pedacito, por favor. No, solo me sé eso. ¿Cómo? Lo siento, Sofía, pero tienes que cantarle. Así es, Sofía. Dale, Sofi. No, es que no sé cómo va, solo el maquillate, maquillate y ya. Dice, sombra aquí, sombra acá, maquíllate, maquíllate. Ah, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Esa canción fue el gran éxito de Mecano, el primer gran éxito de Mecano. Y sí, o sea, pues esa canción es de los años 80, es de los 80 y fue el primer gran éxito de ellos, ¿no? Y incluso pues obviamente en los 80 pues la sociedad era muy conservadora, ¿no? Y qué bueno, o sea, vamos, ahorita están unas cosas muy gruesas, ¿eh? Nada más dejémoslo ahí. Entonces, pues sí, hay que darle su maquillada a esa ecuación. ¿Y cómo es que le voy a dar su maquillada? Pues aquí hay que recordar la geometría analítica. En la geometría analítica, primero que nada, esas dos ecuaciones corresponden a las cónicas, ¿sí? Ya dijimos que esta es una parábola vertical, ¿sí? Esa es una parábola vertical y la otra es una elipse. ¿Por qué esta es una elipse? Bueno, porque me acuerdo yo de la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse es esta. ¿Sí? Obviamente es la ecuación de una elipse con centro en el origen. Si fuera en centro en otro punto, pues sería un poquito más complicado. Pero no difícil. Entonces, esta te parece a esta. ¿Por qué? Porque si le doy su maquillada, lo primero que tengo que hacer es que este 16 se haga un 1. Y para ello tengo que dividir todo entre 16, ¿no? Así es. Y entonces me va a quedar x cuadrada sobre 16 menos y cuadrada sobre 4 igual a 1. Ahí está. Esto es esto. Podemos darnos cuenta que efectivamente A siempre es el semieje mayor. Entonces, efectivamente, este es el semieje mayor, va a valer 4, el semieje mayor, que es B, va a valer 2. ¿Sí? Por eso hay que darle su maquillada. De hecho, esta forma se llama forma ordinaria o canónica de la elipse. La forma canónica, parábola horizontal, es esta. Más menos 4p por x. De hecho, esta no tiene vértice en el origen. Aquí sí es diferente. Entonces la ecuación sería x menos h
igual a más o menos 4p por y menos k al cuadrado. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí lo vieron eso en la prepa? Luego. Sí. Luego. Ok, entonces, por Sí. ejemplo, aquí vamos a escoger la elipse. La función no es una función. ¿Por qué no es una función? ¿Por qué? ¿No es por lo de la línea? O... No. Ah, ¿cómo? Perdón. De nuevo. Bueno, es que no es una función según la gráfica o según... Solo sé identificar cuando no es una función, si haces una línea transversal, atraviesa más de un punto, ¿no? Pero en escrito no sé. Transversal no. ¿Cómo Vertical, una línea vertical. Entonces yo sé que pues obviamente una elipse nunca va a ser una función. ¿Por qué? Porque cualquier línea vertical la va a cortar en 2 puntos. Lo mismo la parábola. Una parábola puede ser función, pero para que sea función, ¿cómo debe de ser? Vertical. Vertical. Y una parábola vertical, el que va al cuadrado es la X. En esta era la Y, la que iba al cuadrado. Por eso es que la que, si lleva al cuadrado, o sea, ¿por qué sé que es una parábola? Porque tengo una variable a la 1 y otra variable al cuadrado. Eso te garantiza que es una parábola. Ahora, la que va al cuadrado te dice si es vertical o horizontal. Si es X, obviamente significa que es una función que en cierto modo guarda simetría con respecto a un eje horizontal, por eso es que es horizontal, si la lleva al cuadrado. Si la X va al cuadrado, significa que guarda simetría con respecto a su eje es vertical, pues va a ser vertical. En este caso, pues era horizontal, porque el que estaba al cuadrado era la Y. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la elipse. La elipse no es una función. ¿Por qué? Pues porque la gráfica no satisface el criterio de la recta vertical. ¿Se entiende? Sí, profe. También lo podemos ver matemáticamente. ¿Por qué lo podemos ver matemáticamente? Porque la representación de una función significa que tengo que despejar a la Y, que es la variable dependiente. Entonces, si yo intento despejar a la Y de aquí, me va a quedar lo siguiente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. No. Y aquí, No. ¿eh? Es que... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué la parte de arriba también no se le sacó raíz cuadrada? O sea, los miembros de arriba. X cuadrada menos 16. A ver, dime cómo lo pondrías entonces. Y es igual a más menos. Raíz cuadrada. No, perdón. Sería X menos 4 entre 2, ¿no? ¿Cómo ven al ingeniero? ¿Cómo ven al ingeniero? A ver, ¿dónde estás, ingeniero? Aquí, profe. A ver, levanta la manita. ¿Cómo ven al ingeniero? A ver, ¿alguien le quiere decir algo, por favor? Eso está mal. Está mal. No puedes hacer eso, hijo. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Quién me dice, por favor? Porque no se pueden repartir los radicales en la suma, solo en la multiplicación. A ver, de nuevo. Porque no se pueden repartir los radicales para la suma, solo para la multiplicación y la división. Ok, más o menos. Efectivamente. Para que tú puedas
sacar raíz, sacarle raíz a algo, de esa forma, como tú dices, tiene que ser un producto, una multiplicación. Y esto no es una multiplicación, esto es una ¿qué? Es una división, sí. No. Esto es una ¿qué? Es una Resta Raíz. suma, o Una es una suma algebraica o una resta. ¿Sí? Entonces no puedes hacer eso. Solamente lo puedes hacer cuando sea una multiplicación o división. Cuando sea multiplicación, ahí sí lo puedes hacer. O cuando sea una división, ahí sí lo puedes hacer. A ver, ahí te va, paso por paso, porque se ve que estás medio confundido, bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Cuando la raíz de un producto es el producto de las raíces. Y entonces, ¿cuánto da esto? ¿No? No te oigo, hijo. Sí, es diferente, sí, yo vi por qué. Ahora, aquí nuevamente, si aplicas las propiedades, la raíz de un cociente es la raíz, o la raíz de una división es la división de las raíces. Mira. Solamente si son factores o dividendo y divisor, lo puedes hacer. Aquí no se puede. Por eso es que no puedes hacer eso. ¿Quedó claro? Sí, profe. Solamente pueden hacer eso cuando son factores, no cuando son términos. ¿Y qué significa que son términos? Que estás haciendo una suma algebraica, ya sea suma o resta. ¿Ok? Luego. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe. Aquí fácilmente me doy cuenta que esto no es una función. ¿Y cómo es que me doy cuenta que no es una función? Por esto. Por el más menos. ¿Sí se fijan que este más menos me está asociando a dos valores de y? Sí. 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 ¿Y tiene que ser cuántos? Uno. Solo. Uno. Solo uno. Nada más. Por eso es que esto, ¿qué es esto? No es una función. Ahora, para que sea una función, tendría que quedarme con una de las partes. Si yo decido quedarme con el más, eso sí es una función. Eso sí es una función. Si decido quedarme con el menos, esto también va a ser una función. Por ejemplo, elipse, perdón, les dije que era una elipse. Les dije que era elipse, ¿verdad? Sí. Es una hipérbola. Siempre les dije que era una elipse, ¿verdad? No, al inicio mencionó que era una hipérbole y luego dijo que era una elipse. No, corrijo, es una hipérbola. A ver, ¿cuál es la diferencia algebraica entre una hipérbola y una elipse? La diferencia es que la elipse es suma y la hipérbola es resta. Esa es la diferencia. ¿Están de acuerdo? Por eso es que esta es una hipérbola. Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si yo decido quedarme con la parte de arriba, con el más o con el menos?
pues que con el más me quedo con la parte de arriba y con el menos me quedo con la parte de abajo. De hecho, vamos a hacerlo con matemática. Sí, lo podemos hacer a mano, no hay ningún problema, pero pues obviamente ya dijimos que el matemática es herramienta de estudio y aquí estamos precisamente aplicando eso. La vamos a utilizar como herramienta nada más, ¿sí o no? Sí les estoy proyectando, ¿no? No, todavía no. No. Bien. Nada más cambio esto aquí por la... Fíjense bien, una cosa muy importante, ¿eh? Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero de todas formas, lo voy a comentar de una vez. Esto, pregunto, ¿esto es lo mismo que esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí es lo mismo. Esto está en forma implícita y esto está en forma explícita. ¿Sale? Sí. Implícita es cuando tienes revuelto el chorizo y explícito es cuando despejas a la variable independiente, perdón, a la variable dependiente en términos generales. Entonces, obviamente hay que poner aquí el matemáticas me permite solo graficar funciones explícitas, en forma explícita. Por eso es que voy a utilizar la de acá. Entonces, nada más voy a graficar con el más, porque acuérdense que esto no es una función, pero si yo me quedo con un signo, pues eso sí lo va a hacer. Voy a graficar a ver, con el menos. Díctenmela, por favor. Rápido. Es la explícita, ¿verdad? Sí, Es y igual a menos menos. raíz cuadrada. Sí, pero pongo fracción. Sí, la fracción. En el numerador, raíz. Raíz de x cuadrada menos 16 sobre 4. Sobre 2, ¿no? Ah, sí, sobre 2, perdón. Ok. A ver, aquí me está poniendo esta cosa. A ver, ¿por qué no quiere hacerlo? Ah, ya. Tengo que darle valores más grandes aquí. A ver, vamos a ponerle de menos 10 a 10. Ahora sí. Fíjense. ¿Sí se fijan cómo es la parte de abajo de la hipérbola? Sí. Ahora, si yo le quito el signo negativo, va a salir la parte de arriba. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si yo quisiera graficar toda la hipérbola, fíjense, voy a tener que hacer esto. Voy a tener que graficar las dos funciones. O sea, la parte positiva y la parte negativa, pero creo que tengo que ponerlo entre llaves. Tengo que poner entre llaves esas dos partes. Ahí está la parte positiva y ahora voy a poner la parte negativa. Y pues obviamente aquí le voy a poner el menos. Y a ver, vamos a ver. Vean, ¿sí están de acuerdo o no? Solamente así puedo graficar una cónica, en este caso, bueno, es una relación. Si grafico en la misma gráfica ambas para cada función.
¿Cuál es la azul? No oigo. La positiva. La positiva. La positiva y la otra, pues la negativa y la naranja. Y están de acuerdo que por separado sí son funciones, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ok. Vamos a continuar. Aquí viene una función muy importante que se llama función factorial. Esta función es importantísima, tiene muchas aplicaciones en matemáticas, en ingeniería. Seguramente, no sé si ya han utilizado esta operación ustedes. Rápido, pregunto. En combinatoria, pero bien. Exactamente, en problemas de conteo, ¿verdad? Cuando vieron el tema de combinaciones y permutaciones. Sí, justo ahí. ¿Sí? Luego, Sí. ¿dónde lo viste, hija? Rápido. En la Python, ¿De cuál? en la norte de la UAC. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí están todos de acuerdo? Ahora, Sí. es una función, fíjense bien, la función factorial es una función muy especial. ¿Por qué es una función muy especial? Porque su dominio son nada más los números naturales. Incluso pudiéramos incluir al cero. Acuérdense que el cero, a ver, pregunto, ¿el cero está incluido en los naturales? No. 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 Pero si hablo, por ejemplo, de los no negativos, entonces sí incluyo el cero. Sí. Ok. Sí. Entonces, esta función, su dominio son solamente los enteros no negativos, es decir, los naturales, unión, el cero. Nada más. No puede coger valores con decimal. Solamente está definido el factorial para valores enteros. Por eso, si se fijan, no dice f de x, dice f de n. Y esto yo ya se los expliqué. Si en una función la variable solamente toma valores enteros, no puedo utilizar la x. Tengo que utilizar letras que se encuentran a la mitad del alfabeto, como la m, como la n y en su muy extremo caso la l. Y aquí lo podemos ver. No estoy utilizando a la x, estoy utilizando a la n. Significa que es una función de variable entera. Recuerden que la x, bueno, recuerden que si la variable es real, entonces si son valores, son letras, lo represento con variables, con letras del final del alfabeto. U, V, W, X, Y, Z. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para hacer, por ejemplo, la D? Bueno, primero que nada, pues ahí viene la definición de la función factorial, ¿no? La función factorial f de n está dada por n por n menos 1 por n menos 2 por un chingo por 2 por 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. O sea que Sí. es el producto de los enteros desde 1 hasta ese valor de n. Esa es la definición de la función factorial. Claro que hay algunas factoriales pues ya establecidas por definición. Por ejemplo, 0 factorial es 1. A ver, háganlo con la calculadora. ¿Cuánto es 0 factorial? 1. ¿Están de acuerdo?
Uno pensaría que es 0, pero no. ¿Ya lo checaron? Sí. Sí, es 1. Sí, entonces, por ejemplo, por definición, 0 factorial es igual a 1, lo mismo que 1 factorial. 1 factorial también es 1. A ver, sáquenlo. Sí, Sí. sí es. O sea, son valores ya, pues ya definidos. Sobre todo este como que sí está un poco raro, ¿verdad? Porque diría uno, pues, ¿cómo? Pero por definición así es. ¿Sí lo checaron ya con la calculadora? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, si a mí me dice cuánto es f de n más 3 sobre f de n, siendo que la función es la factorial, ¿cómo harían esta operación? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿No? No. Bien. Sí. F de n más 3, siendo que la función es factorial, sería n más 3 por n más 2. A ver qué pasó, güero. Se oye con mucho ruido, hijo. Ah, estoy presentando. Ok. Gracias. Gracias. Eso es lo que querías decir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esta va a ser la factorial desde 1 hasta n más 3. Por lo tanto, sería así. N más 3 por n más 2 por n más 1. ¿Quién seguiría? N. 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 ¿Quién seguiría después? N menos. N menos 1. Un chingo hasta llegar a 1. ¿Sí o no? Perdón que diga un chingo, pero sí se entiende, ¿o no? No, adelante, profe. Sí, se entiende. Sobre todo digo un chingo porque no puedo decir infinito. ¿Están de acuerdo que no es infinito, verdad? No, no es infinito. Y además están de acuerdo que el infinito es más grande que un chingo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí sí, ¿sí o no? Sí es más grande. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Estamos de acuerdo. Muy bien. O sea, y además esa palabra ya creo que ya está en la RAE, ¿no? ¿Sí o no? Está en la jerga del español. No, creo que ya está en el diccionario de la Real Academia. Ah, no sabía, fíjese. En la RAE. La RAE es la Real Academia Española. Obviamente española de la lengua española. Ah, pero incluye también los europeos. ¿O es América Latina nada? Incluye, mira, esta institución pertenece a España. Con eso te digo todo. Ok. O sea que vamos, es como el diccionario del idioma español universal. Incluye Latinoamérica, incluye Europa, África, porque recuerden que también hay países en África que tienen al español como lengua nativa. Y pues, por ejemplo, en Asia, el español se habla en Filipinas y creo que hay una región ahí también del sudeste asiático donde también se habla español. Nomás para que veamos, ¿no? La grandeza cultural de la cual formamos parte, ¿no? Y sobre todo que es multicultural, ¿no? O sea, esto recibe aportaciones europeas, aportaciones prehispánicas. O sea, ninguna cultura es tan rica. Ninguna. ¿Sí? Por eso, cuidado cuando alguien empieza ahí a sembrar cizaña. Cuidado. ¿Vale? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿sí le entendieron esto, eh? Lo tuve que poner acá arriba.
Bien, ¿y cuánto va a ser esta? Esta pues es n factorial, n por n menos 1, por n menos 2, por un buen, por 3, por 2, por 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué puedo hacer ahí? Cancelar todas las que están abajo y arriba. A la vista, baby, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? N más 3 por N más 2 por N más 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Nos va a quedar eso. Esto es muy importante, porque miren, yo por ahí me enteré que en una empresa muy importante estaban reclutando gente. Y pues sí, en esa ocasión pues fui a ver a un amigazo ahí que estábamos haciendo un proyecto. A esa empresa es internacional. Esa empresa se dedica al análisis de las turbinas de avión. Entonces pues lo fui a ver porque estábamos haciendo un proyecto. Y estaban aplicando exámenes de reclutamiento, o sea, pues candidatos para ocupar un puesto. Y una de las preguntas era que se sacaran, por ejemplo, 101 factorial entre 100 factorial. ¿Sí? Y me dijo, mira, había muchos de los que vinieron a hacer el examen que nos decían que esta no se podía hacer, porque para empezar necesitaban calculadora y el resultado daba millones. O sea, el 100 factorial pues es una cantidad enorme, ¿no? Es grandísima. Y no la contestaron. ¿Tú crees que vamos a...? No, pues están mal. ¿Por qué están mal? Porque esto está bien fácil. 101 factorial es 101, ¿sí o no? Sí. 101 por 100 por 99, así hasta 2, hasta 1, ¿sí o no? Sí. Entre 100 factorial, pues es 100 por 99 por así hasta 2 por 1. O sea que esto vendría siendo 101 por 100 factorial. ¿Sí están de acuerdo? Lo de arriba es como si lo pusiéramos como 101 por 100 factorial. Y en el denominador 100 factorial. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Entonces, ¿cuánto me da 101? Y me dijeron, todos los que no hicieron ese ejercicio ya no van a pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo ven? Qué mal. Ahí para el otro, ¿no? Y para la próxima. Sigue participando. Exacto, ¿verdad? Pero el que sí la hizo, creo que ya hasta dijeron, no, pues creo que nada más fue un chavo y ya le iban a dar el puesto. ¿Cómo ven? Y yo creo que un puesto de ingeniero de desarrollo, una cosa de esas. ¿Cómo ven? Pues triste, ¿no, profe? Pues sí. Bueno, por eso les digo, abusados. Ya o le entran o le entran. Ahí ustedes saben. Bien. Bueno, esos ejercicios pues vamos a hacer alguno nada más ya para finalizar esta parte y ya se pasa a la siguiente. No, esta parte también está muy importante. Es muy importante la de las funciones por partes. Sí, yo creo que vamos a hacer una de estas. Pero a mí me gustaría que platicáramos sobre esto también. A ver,
Este ejercicio nos está pidiendo que nos inventemos una función cuyo dominio es de 3 a infinito sin cogerlo. Sin cogerlo. Entonces, es de nada más ponerse a pensar. ¿Sí? Una función, la que tú quieras, invéntatela. Pero que su dominio sea de 3 a infinito sin cogerlo. Sin cogerlo. Entonces, ¿cuándo no coge al extremo? Generalmente no coge el extremo cuando hay división entre 0. Es decir, en 3 debería de haber división entre 0 para de esa forma descartarlo. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Ok. Ahora, me dice de 3 a infinito. Esto quiere decir que los que están antes del 3 no los puede coger. Y una de las maneras de limitar eso es que de 3 hacia atrás sean negativos y esté hablando de una raíz. Si hablo de una función que sea raíz, de esa forma descarto, puedo descartar, porque ya sé que la raíz no puede ser para números negativos, la raíz cuadrada o raíz par. Entonces ahí hay varias pistas. Una pista es que obviamente voy a hacer una función raíz cuadrada, porque de esa forma descarto los que hagan negativo o de aquí adentro. Y obviamente también debe de haber un cociente, una división, para de esa forma descartar el 3. Entonces nada más tengo que pensar un poco. A ver, las candidatas son x menos 3, 1 sobre x menos 3 o 1 sobre 3 menos x. ¿Están de acuerdo, no? De esa forma descarto al 3, con cualquiera de estos dos denominadores descarto al 3, pero ahora tengo que elegir aquella que me permita solamente cogerme los que están después del 3. Entonces, eso significa que debe de ser aquella que me dé los valores positivos. Y va a ser esta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si se fijan, aquí estoy descartando al 3 y solamente los valores mayores que 3 van a hacer que todo esto sea positivo. Y se cumplan esas dos reglas. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces va a ser esto. Va a ser esto. Ahora, ¿cuál sería de la cuando sí lo coge? ¿Cómo sería cuando sí lo coge? Pues cuando sí lo coge, está muy fácil. Es hasta más sencillo. Ahí no tengo que incluir la división. La división me descarta el extremo. Simple y sencillamente tengo que descartar los negativos. Entonces va a seguir siendo una función raíz cuadrada, pero la cantidad que me va a asegurar que sean números mayores mayores o iguales que 0, porque sí puede coger el 0, es esta. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces está bastante fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sencillo. Hasta apenas va a hacer esos ejercicios. ¿Sí o no? Sí, profe. Ustedes ya quieren cosas más complicadas, ¿no? Yo tengo duda, profe. Pero ya se la sé. ¿Qué pasó? No, tenía duda con la primera, pero creo que sí es algo largo. ¿Por Porque qué? si el intervalo es... A ver. Es intervalo. Perdón. Intervalo. Sí. Se me complica. Bueno, entonces sería de todos los números mayores que 3. Mayores que 3. Entonces, si yo usara el 4, sería x menos 3, sería 1 sobre 1.
Ajá, es 1, raíz de 1 es 1. ajá. No, ya me confundí. Sí, o sea, tienen que ser números mayores que 3. El 3 no lo coge. ¿Cómo descartas el 3? Inmediatamente sabes que debe de haber una asíntota vertical en 3. ¿Para qué? Para que de esa forma lo descartes. ¿Cómo logras tener una asíntota vertical? Con una cosita como esta. ¿Estás de acuerdo? Porque Sí. ahí habría división entre 0. Al tomar 3, por eso no lo coge. Ahora, esto de aquí tiene que garantizarte de que para que sea siempre positivo. Que sea siempre positivo. Puede valer 0, pero obviamente el 0 queda descartado porque no coge el 3. Entonces tiene que ser así. O sea, 1 sobre x menos 3, porque acuérdense que la otra opción era 1 sobre 3 menos x. Pero esa queda descartada porque para estos números sería negativo en lo que está aquí dentro de la raíz. Si hubiera sido de menos infinito a 3, sí hubiera sido 1 sobre 3 menos x. ¿Están de acuerdo? Sí. Y obviamente con la raíz para descartar a todos los que te van a hacer que esta cantidad sea negativa. No oigo. Sí, Sí, Está fácil, ¿no? algo. sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Fue un placer estar con ustedes. Dios mediante, mañana continuamos con la clase. Pónganse a estudiar, hagan bien su ensayo, que estén excelentemente bien y mañana nos vemos Dios mediante. Nos vemos mañana, profe.